El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión, expulsando a muchos demonios, y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Jesús, en la aplicación del plan de salvación, es decir, del misterio de la redención que iba a consumar definitivamente con su muerte y con su resurrección, como acto salvífico de toda la humanidad, tenía que buscar la manera de que, prolongando su presencia en la historia, la fe siguiera latente y que a su vez no se interrumpiera la dinámica propia que traía el misterio de la encarnación. Y quiero decir esto: cuando Jesús sabe que va a morir, resucitar y va a ascender al cielo de alguna forma y en la forma que lo sabía, sin caer en esto, en la disquisición de los teólogos acerca de la conciencia de Cristo, pero sin embargo, hay una planificación, por lo menos implícita, de cómo permanecer Cristo en la historia. Si Cristo quedara vivo, cosa que hubiera presente físicamente, cosa que podía haber pasado por la omnipotencia divina, así como las dos naturalezas, veíamos la semana pasada, las dos naturalezas, humana y divina, quedan juntas, ahí de una forma única, en la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad. También podía haber quedado Cristo vivo aquí, ahora, entre nosotros, y lo veríamos, y hubiera hablado, y estaría a través de los siglos. Pero eso, que hubiera sido magnífico, porque tendríamos al Señor de la misma forma que lo tuvieron los apóstoles y aquellos primeros discípulos, eso hubiera cortado la libertad de la fe, aquello que San Agustín expresa, que Dios que nos creó a nosotros sin el consentimiento nuestro no nos va a salvar sin nuestra adhesión y sin nuestro consentimiento. Si tuviéramos a Cristo con 2000 años de la misma forma que nos lo veía hace 2000 años atrás, no habría libertad, no habría fe. Tendríamos la evidencia de que ser necio para ver que una persona viva 2000 años y no sea Dios omnipotente. Justamente Jesús, en el plan de Dios, quiere realizar aquel misterio de dejar la presencia, pero que quede abierto la posibilidad de la libertad, de la elección de aquellos que vamos creyendo. Posibilidad que comienza entre nosotros, según nuestra fuerza y nuestra cultura y nuestra manera de vivir la religión católica, cuando el padre y la madre de un niño lo llevan a bautizar. Posibilidad que continúa en la elección que ese niño crecido va haciendo cada vez, cada día, cada momento, y
también nosotros mismos, ya grandes todos, sin embargo, elegimos ser cristianos en cada instante, en cada momento, en cada circunstancia. ¿Por qué? Porque está presente esa debilidad, porque ni siquiera el mismo Dios nos presiona, quiere que la fe sea un acto libre. Y entonces elige esta manera extraña, pero real, de hacerse presente, que es la manera de estar presente en la iglesia. Prepara esa comunidad eclesial con esta elección, en primer lugar, de los 12 que acabamos de escuchar. Aquellos 12 que iban a ser los que iban a estar absolutamente capacitados del ámbito sobrenatural para que Cristo permaneciera y se alargara en esa permanencia a través de todos los tiempos. Los 12, como dicen en la reflexión de aquellos primeros siglos, que son la norma que norma, es decir, que son aquellos que al hacer fundan también esta manera nueva con Jesús, y que es la presencia, insisto, misteriosa en la historia de la Iglesia Católica, que va siendo a través de la sucesión apostólica de los obispos la presencia escondida pero sacramental, pero también visible a la naturaleza humana de Jesús en el tiempo. Y es más escondida esta presencia que la que yo fantaseaba recién, diciendo que Jesús estuviera vivo acá. Pero aunque escondida, fíjense cómo sigue siendo vital. La Iglesia es la única institución en el plano occidental, con sus mismas características, va permaneciendo a lo largo de la historia. La Iglesia en su múltiple realidad, me refiero en su dimensión occidental y más religiosa, miro aquí la institución jurídica. ¿Por qué? ¿Por qué esa permanencia de la institución jurídica de la Iglesia, si es que se puede separar de la sacramental, pero suponiendo que sí? ¿Por qué? Porque está sostenida por la sacramental, es decir, en la Iglesia vive Cristo. Cristo sigue presente en la dinámica de la Iglesia como si la encarnación quedara prolongada en la Iglesia. Ahora, ¿cuál es la tarea de la Iglesia para hacer más visible esa dimensión escondida de Jesús en la historia a través suyo? Pero también la Iglesia podría esconderlo, podría apartarlo si no vive lo que tiene que vivir. Aunque Cristo siempre se va a ingeniar para que, aun cuando la Iglesia se disloca y apaga la visibilidad de esa presencia, Cristo se ingenia para que se pueda vivir mejor y reformar la Iglesia y seguir adelante. Pero lo da Jesús aquí, la forma con que la Iglesia tiene que hacer presente, visible, operante al mismo Cristo. Lo da Jesús cuando elige a los 12, cuando le da esa tarea, porque los hace dos cosas que son una sola. Los hace discípulos y misioneros. Es decir, busca que como discípulos amen la verdad, amen a Dios. Porque la característica del discipulado es justamente esa, incorporar las enseñanzas del Maestro, no tanto por una dimensión intelectual, sino más por una dimensión del amor. El discípulo ama a su Maestro e incorpora por amor las enseñanzas de su Maestro. Pero y el misionero lleva constantemente ese amor del Maestro, esa verdad del Maestro, esa vida del Maestro a la dimensión concreta y construye, en el caso de la Iglesia, construye ahí la Iglesia. Cristo está presente, pero la instalación de la Iglesia depende de nosotros. Cristo se preocupa para que los 12 tengan la capacidad de fundar. Cristo se preocupa para que los 12 tengan la capacidad de transmitir por medio de la imposición de las manos ese sostenimiento sacramental de la Iglesia. Crea así el orden episcopal,
los obispos que a su vez, año tras año y etapa tras etapa, van transmitiéndose por la imposición de las manos esta sacramentalidad de la Iglesia, es decir, esta presencia, esta capacidad para hacer presente misteriosamente a Jesucristo. Pero todos nosotros, bautizados, asociados a ese sacerdocio perpetuo de los obispos, tenemos la capacidad doble de ser misioneros y discípulos para consolidar, para hacer presente a Cristo sacramentalmente por nuestra propia vida, por nuestra propia realidad. Cuando nosotros actuamos en nombre de Jesús, actuamos llevando ese misterio de Cristo ahí al lugar donde estamos. Y actuar en nombre de Jesús no es más que vivir, o intentar por lo menos vivir con buena voluntad las enseñanzas de Jesús. Aún con las veces que no sale. Porque aún no sabiendo que no sale y que nos fuimos de camino, mostramos también la necesidad de ser perdonados. Fíjense, ayer el Santo Padre, anteayer creo que era, cuando estaba, no sé si fue, me confundo si fue en Bolivia o en Paraguay, cuando pasaba por una cárcel que detuvo el papamóvil, estaban esperándolo ahí en la puerta, un coro compuesto por los que estaban detenidos. El Papa le dice: aquí está, dice, este hombre que fundamentalmente es un perdonado. Y sí, eso somos todos nosotros, inclusive el Santo Padre. Él se lo dijo mostrándole a los presos que no hay realidad que no se pueda revertir. Pero aún cuando nosotros nos equivocamos y pecamos y mostramos la necesidad de ese perdón para seguir adelante, aún así, desde el mismo mal que uno puede hacer, en ese perdón y en esa misericordia de Dios, damos la posibilidad de mostrar y de hacer presente a Jesús y de edificar a la Iglesia. Jesús nos imprime entonces a todos la capacidad de ser discípulos y misioneros, la capacidad de hacer el bien en su nombre y de esa forma transportar a la historia su presencia que nace a partir de aquel momento en donde en Nazaret la Virgen Santísima aceptaba ser la Madre de